todo de una vez. Le damos a todos ustedes una cordial bienvenida y un sincero agradecimiento por haber aceptado la invitación que le hace la Asociación de Ingenieros de Risaralda y el consorcio ACFA y JK Ingenieros para desarrollar esta conferencia sobre un tema de mucha actualidad y sobre todo de mucha incidencia en la productividad de las obras, porque finalmente es una norma oficial que ya es de obligatorio cumplimiento y que tiene unos índices unos índices de aprovechamiento de esos materiales, y pues que obra que no lo hace pues puede estar sometido a sanciones, y adicionalmente pues va a mejorar la calidad del proyecto. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Camilo Londoño o a Juan Camilo Aldana. Cualquiera de los dos bien pueda tomar la rienda de la conferencia. Vamos a estar más o menos hasta las 7:15, 7:20. Y de nuevo, muchas gracias a las personas interesadas en tener la grabación de la conferencia. Nos pueden hacer, los que no se hayan registrado previamente, nos pueden mandar por el chat privado, puede ser el privado mío de José Nicolás Díez, Asociación de Ingenieros de Risaralda, los datos del celular y el correo electrónico, con mucho nombre completo, profesión, celular y correo electrónico, que con mucho gusto les hacemos llegar la conferencia en el transcurso de esta semana. Entonces, Juan Camilo y Camilo, adelante. Bueno, José Nicolás, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Yo quiero comenzar presentando a Juan Pablo Olivar. No sé si Lisset también se conectó. Juan Pablo Olivar es el gerente de una empresa que se llama, o de un grupo empresarial que se llama Grupo Cinesco, que durante pues el transcurso de la charla, Juan, puedes interrumpir en algún momento, hablarnos. El Grupo Cinesco es quizás el grupo empresarial que tiene mayor experiencia en la gestión de residuos de construcción y demolición, y él nos puede ir contando inclusive todas las experiencias que han tenido con este tema. Camilo Londoño, ya pues yo creo que muchos lo conocen, gerente técnico de ACFA Ingeniería, y yo, Juan Camilo Aldana, gerente técnico de KIJ Ingenieros, que ya algunos de ustedes nos conocen por una formación que hemos hecho con la asociación en el tema de supervisión técnica y ahora de la preparación del examen con fines del RUMPA. Entre KIJ, ACFA y Cinesco, hemos creado un curso de capacitación en el tema de gestión integral de RCDs, de residuos de construcción y demolición. Por eso estamos acá, y al finalizar esta presentación vamos a hacer el lanzamiento de ese curso para que ustedes de alguna manera puedan profundizar el conocimiento, afianzar conceptos y aprender un poco de metodologías para lo que es la preparación de un plan de gestión integral de RCDs de acuerdo a la normativa vigente en Colombia. Camilo, Juan Pablo, muchas gracias por la compañía, y a todos ustedes, pues los asistentes, también muchas gracias. Finalmente, en la página de YouTube de KIJ, pues también subiremos el video de esta charla. Muchas gracias. No sé si Camilo y Juan Pablo tienen algo para decir, o inicio yo pues con algunas diapositivas que he preparado como para ahorrarles un poco a los asistentes sobre este tema de los residuos de construcción y demolición. Juan Camilo, permíteme, y ya le damos la palabra también a Juan Pablo. Yo voy a estar aquí de alguna manera apoyando esta charla, dándole acceso a las personas que todavía se siguen conectando, y si de pronto alguien tiene alguna pregunta, puede escribir por el chat, que yo le estaré transmitiendo a Juan Camilo y a Juan Pablo sus preguntas para que entonces ellos nos ayuden con las aclaraciones correspondientes. De nuevo, bienvenidos a todos, y adelante, Juan Pablo. Hola, muy buenas tardes a todos. No, Juan, muchas gracias por la invitación. Estaré aquí pendiente del desarrollo de la charla y aportando en lo que más pueda desde el conocimiento que tenemos en Cinesco. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muy bien, bueno muchachos, vamos a hablar un poco sobre residuos de construcción y demolición, que para todos es muy familiar el tema, los que trabajamos en proyectos de construcción, pero realmente no dimensionamos la importancia tanto desde el punto de vista de impactos positivos como negativos de este tema en los proyectos y en el medio ambiente y en todo el contexto pues del sector constructivo. Quise iniciar con eso. Son de esas noticias que uno encuentra y que uno dice, bueno, ¿y esto qué? Colombia produce 22 millones de toneladas de residuos de construcción y demolición al año.
y eso no es en todo Colombia, en las 5 principales ciudades del país. Entonces sí queda uno como, bueno, 22 millones de toneladas de residuos, yo creo que incluso ya es más. En Medellín también tenemos cifras, ¿cierto? Etcétera, etcétera. En Pereira, por acá en Pereira, de acuerdo al PGIRS, al Plan de Gestión Integral de Residuos, dice que son más o menos, mírenlo aquí, lo saqué de la línea base de residuos de construcción y demolición, cantidad mensual de RCDs generados, 10.943 toneladas mensuales de RCDs. Listo. Entonces, les pregunto, me voy a volver para que no pasteleen. ¿Cuánto es la cantidad de residuos de construcción y demolición que ustedes colocan en los presupuestos de los proyectos? Alguien que se atreva a darnos valores. O de pronto por algún material de residuo. Por ejemplo, profe, vea, de concreto tanto, de acero tanto, de porcelanato tanto, de madera tanto. ¿Cuánto es el porcentaje de residuos? Eso se coloca el 3%, un bultazo, se pone el 3% cuando están haciendo los AIU. Los APU. Perdón, sí señor, los APU, sí señor, tiene razón. Gracias, Ricardo. ¿Alguien más que se lance con un valor? Buenas tardes. Normalmente, a veces los ingenieros en las obras, pues nos tiramos por un 5% hasta 5% del acero como tal. Pero los otros a veces sí es más bajito o nulo, prácticamente. Bueno, muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Germán Urrea. Pues básicamente los residuos de construcción y de demolición de concreto depende del tipo de obra que estemos realizando, porque cuando empezamos a hacer demoliciones de vías públicas, pues la cantidad se nos aumenta. Y en cuanto a demoliciones de edificaciones y demás, pues también hay una cantidad que hay que considerar. Yo considero que más o menos en un porcentaje aproximado se están generando por obra casi un 12% de residuos, tanto de concretos, de aceros, y de otros materiales como son ladrillos, arenas. Bueno, más o menos yo creo que es un 12% que estamos sacando. Perfecto, muchas gracias. Pues miren, señores, yo he medido cantidades reales de RCD en proyectos y les puedo dar datos de la siguiente manera. Nosotros hemos medido residuos, porque es que una cosa es lo que se considere entre los análisis de precios unitarios del presupuesto y otra cosa es la cantidad real. Y realmente la cantidad real siempre sobrepasa los volúmenes considerados dentro de los análisis de precios unitarios. Nosotros hemos medido desperdicios en proyectos y en algunos tipos de materiales pueden llegar a ser entre el 10 y en otros pueden llegar a ser hasta el 50%. 50%, y no le exagero. Es como si usted comprara un material, lo partiera a la mitad y la mitad de ese material lo botara. Y esa es la gravedad de esto. Muchos proyectos no miden realmente la cantidad de residuos que se generan y nosotros que sí los hemos medido, hemos llegado a cuantificar hasta el 50% en algunos tipos de materiales, ¿cierto? ¿Cuánto valen los residuos? Es que si uno echa costos de los residuos, es que no es solo el material, lo que vale el material y el transporte interno del material, luego transporte interno del residuo, la botada del residuo. Todo eso hay que cuantificarlo, el costo de los equipos de ese transporte. Si de pronto lo transportamos internamente con equipos o con maquinaria, ¿cuánto nos vale eso? Normalmente nosotros hemos cuantificado eso y estos desperdicios pueden llegar a valer hasta un 20% de los costos directos del proyecto. O cuando uno habla de un 20% y dice, Dios mío bendito, es que hay mucha plata detrás de un residuo. Adicionalmente, que los residuos no solamente generan impactos desde el punto de vista económico, impactos negativos, sino que también genera impactos ambientales y sociales. Hay una pregunta, ¿el 50% de qué? Del material comprado. Ahí está en la presentación. Ahí está en la presentación. Bueno. Entonces, los residuos impactan en todos los componentes de costo directo e indirecto de una APU. ¿Por qué? Porque es que
hay personas involucradas tanto en la manipulación de los residuos, en el transporte, etcétera. Hay transporte involucrado, hay material involucrado y hay maquinaria, equipo y herramienta involucrado. Entonces uno cuantifica todo eso, más el AIU, los costos administrativos. Es que yo tengo personas pidiendo materiales. Entonces, si yo le quitara la cantidad que tiene que pedir en ese tema administrativo, pues ahí también hay unos valores. Entonces, por todo lado, digamos que hay unos impactos económicos de los residuos de construcción y demolición y sin numerar los residuos, los impactos ambientales y sociales de estos residuos. Si yo quisiera ejemplarizar en una diapositiva una obra de construcción con sus límites y en dónde se pudieran generar los residuos, miren qué tan sencillo es esto y tan fácil. Entonces, nosotros compramos materiales. Ese material es despachado desde el fabricante o desde el proveedor. Llega la obra. Cuando llega la obra, hay que recibir el material y ahí se descarga. Puede que esa descarga no se haga de manera directa en el sitio donde va a permanecer en la obra, en el almacén de la obra, sino que se descargó porque no se planificó bien, entonces hay que descargarlo porque el transportador no va a esperar más, lo descargamos de cualquier manera, luego tengo que hacer otra manipulación de ese desperdicio, o de ese material, ahí se me empiezan a generar más residuos. Finalmente llega una bodega, en esa bodega tiene que salir el material a un prearmado en algún sitio o a un sitio de ubicación final. En todo ese trayecto yo puedo tener desperdicios por manipulación. Nosotros hemos medido los desperdicios en cada una de esas etapas y realmente hay desperdicios en cada una de esas etapas. Entonces, digamos que hay que generar conciencia de que es que desde que el material llega a la obra, ahí ya hay residuos, porque es que en el transporte del material desde el fabricante o desde el proveedor o desde la ferretería, etcétera, ahí ya hay un deterioro del material. ¿Listo? Bueno, estas son imágenes de sitios de disposición final de RCDs. Ya no podemos llamar, ojo que dentro de la normativa que vamos a ver ahorita, nos hacen un llamado de atención al lenguaje que utilizamos alrededor de este tema. Ya no podemos hablar de escombros ni de desperdicios, tenemos que hablar de residuos de construcción y demolición, RCDs. Ya no podemos hablar de escombreras, de botaderos, sino que tenemos que hablar de sitios de disposición final, ¿cierto? Estas son imágenes de sitios de disposición final, pues aquí en Medellín, en donde tenemos afluentes de agua cercanos a esos sitios y todos esos impactos que se generan, ¿cierto? Además de que visualmente es muy agresivo. Esto es un centro de acopio temporal de algunos residuos. Estos ya son sitios ilegales en los mismos barrios de esas reformitas que se hacen, etcétera. Se van generando residuos y los van dejando en cualquier parte, en cualquier parte. Esto ya es al interior de proyectos, las imágenes pues de algunos proyectos, la realidad sobre el tema de los residuos, ¿sí? La realidad sobre el tema de los residuos. ¿Cierto? Miren esto. Bueno, esperen que me adelante a esta. La realidad de los residuos, tema de mampostería, ¿sí? Entonces, impactos de estos residuos causan accidentes laborales. Tranquilamente usted puede patear un residuo de estos, usted puede enterrarse algo que esté ahí mezclado en los residuos. Juan Camilo, tienes el micrófono apagado. Se fue la voz. Ahí. Sí, bueno, ahí sí. Impactos de los residuos. Entonces, claramente estos impactos son muchos. Detrás de un residuo usted puede causar accidentes, patear un residuo, donde usted pise que haya residuos, se haya de pronto por ahí clavos, etcétera, escondidos, puede generar un accidente, o usted puede pisar mal sobre un residuo y esguinzarse, etcétera. O sea, esto realmente causa accidentes laborales, deterioran la imagen de la empresa, pues uno pasar por una obra donde nosotros tengamos una imagen como estas,
¿cierto? Pues no es muy alentador que digamos, y eso puede deteriorar la imagen, no solo del proyecto, sino de la empresa como tal, que se encarga pues de la construcción, ¿sí? Me retrocedo que esto se me enloqueció un poquito. Menor productividad. Si entendemos el concepto de productividad como, a ver, yo les comparto aquí un tablerito. ¿Están viendo un tablerito? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor, ya se ve. Sí, se está viendo. Señor. Si nosotros entendemos el concepto de productividad como una relación entre lo producido y los recursos utilizados para lograr ese producido, pues a mí me interesa tener mayor productividad, que esto sea alto. Es decir, que esta relación sea alta, pero ¿cómo logro eso? Aumentando lo producido y bajando el consumo de recursos, ¿cierto? Lograr ambas cosas simultáneamente es muy difícil. Normalmente uno trabaja primero sobre una, o aumentar lo producido manteniendo constante los recursos que se utilizan, o bajar el consumo de recursos y mantener lo producido. O, si yo lo puedo hacer, pues afectar los dos, tanto numerador como denominador. Si ponemos un ejemplo real de la construcción, si yo tengo, por ejemplo, la productividad de la mampostería, entonces yo puedo tener en el numerador los metros cuadrados producidos y en el denominador, pues, cuántos ladrillos consumí, cuánto mortero consumí, cuántas horas hombre consumí, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues, obviamente, si yo tengo residuos, pues claramente estoy afectando el componente, no solo de materiales, sino también de lo que hay detrás de ello, que son herramientas, equipos, etcétera, de precisamente la actividad como tal. Entonces, por eso es que decimos de que los residuos también afectan la productividad, la productividad. Tenemos menor competitividad porque hay empresas que se han preocupado sobre la gestión de estos residuos desde hace muchos años y donde han diseñado procesos constructivos pensando no solo en el costo, en la calidad, en el plazo, sino también pensando en la productividad. Por lo tanto, hay empresas que hacen mucho mejor la gestión, donde van a ser más eficientes en el uso de los recursos, y esa eficiencia en el uso de los recursos claramente se ve en el factor de la competitividad de esa empresa con respecto a sus directos competidores. Y aumento de los costos para los clientes. Yo no creo que ninguna empresa constructora, al tener unos sobrecostos por el tema de los residuos, decida sacrificar utilidad, sino que más fácil le transfiere ese valor en el precio final al consumidor. Entonces, hay una serie de impactos de los RCDs que ya los hemos estudiado y que son reales. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No hay nada de preguntas, Milo, en el chat. No, están solicitando que se les comparta el video, la grabación de la charla. Perfecto. Bueno, No, nosotros... una pregunta. Esto, digamos, las zonas de depósito de material de construcción no tienen ningún tipo de restricción que sea orgánico o no orgánico, pues, o sea, que sea estéril o no estéril. Para eso, o simplemente eso es cualquier tipo de residuo que salga de una construcción. No entiendo la pregunta. Lo que pasa es que hay zonas donde ambientalmente uno no lo dejan de botar o no lo dejan, digamos, disponer, ¿sí? Sino materiales clasificados. Entonces, en este momento, todos estos análisis de costo están, digamos, indiscriminadamente tratando todos los escombros que salen, o debe haber algún tipo de clasificación para poderse clasificar, como valga la redundancia, como escombro de construcción, ¿sí? No, es que vamos a ver más adelante que hay una normativa en Colombia específica sobre el tema de los residuos de construcción y demolición, que es el decreto, la resolución 472 de 2017, que la vamos a mirar más adelante, donde ahí hay claramente una clasificación de los tipos de RCDs. Y ya en esa resolución nos dicen claramente que uno tiene que disponer. Si la última opción para gestionar los residuos es la disposición.
esa disposición tiene que ser una disposición en un sitio legal, ¿cierto? Entonces, todos los valores que estamos dando obedecen a la legalidad, es decir, a mediciones que nosotros hemos hecho de RCDs, cumpliendo con todos los parámetros legales establecidos en esa resolución que les mencioné. Milo, hay una pregunta en el chat. Oscar Moreno pregunta, ¿dónde se contabilizan los residuos de las excavaciones? Pero, ¿cómo así que en dónde se contabilizan? No entiendo la pregunta. Vamos a Es ver un si la residuo, profe- es un tipo de residuo, es un tipo Sí. de residuo claramente. Aquí yo no los tengo contabilizados porque, por lo menos en los proyectos donde yo he trabajado, lo que buscan en esos proyectos es que residuos de excavaciones no salgan del proyecto, que en el mismo proyecto se aprovechen. Ahorita vamos a mirar algunas estrategias que podemos implementar en los proyectos precisamente para gestionar los RCDs y evitar extra costos por esa gestión de los RCDs. Bueno, y tienen la mano levantada Santiago Posada y luego Francisco Villada. Santiago, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Pues digamos que ayudándoles un poquito con la respuesta al compañero, normalmente para el cumplimiento de la norma también debe haber unos gestores que se inscriban ante las corporaciones de acuerdo al trabajo de pues, recibir cada tipo de residuo, ¿cierto? Tenemos las escombreras que son apropiadas para residuos únicamente de demolición. Tenemos las escombreras que son las que trabajan solamente con materiales de relleno o restauración paisajística, como se llaman pues también, que son las escombreras de material sobrante excavación. Y tenemos las cooperativas o asociaciones de reciclaje que nos manejan todos los residuos que son aprovechables, ¿sí? Hay una falencia generalizada y es que no tenemos como tal legalidad sobre la madera. La madera es un tema que es flojo, es un poquito débil ahorita en las... pero la podemos manejar para el aprovechamiento en la obra. Es el material más difícil, digamos, de manejar porque se genera un gran volumen y no es tan aprovechable, pero bueno, se puede manejar a través de fundaciones, a través de aprovechamiento en la obra, y hay algunas poquitas partes que lo manejan para incinerar o alimentar calderas que tienen permiso para eso. Entonces, pues digamos, hay una gama de gestores o proveedores que sí tienen la legalidad, como dicen los compañeros, y están inscritos, y los puedes corroborar o verificar en las corporaciones. Ellos tienen sus portales, las inscripciones o listados de gestores permitidos por cada tipo de residuo. Vale, es pues como un aporte que les quería hacer, compañeros, me disculpan ahí la pregunta. Gracias, Santiago, Santiago. ¿usted trabaja con el sector público? Ambos, pues yo he trabajado en proyectos privados y en proyectos públicos como civil y como ambiental, pues que yo también soy ingeniero ambiental y en este momento me encuentro desarrollando PMRCs para 2 constructoras actualmente. Entonces, pues me ha tocado lidiar un poquito con estos temas y gracias a Dios, pues nos ha ido como bien hasta el momento. Ok, perfecto, muchas gracias. Francisco. Muy buenas tardes, muchas gracias. Quería hacer una consulta. ¿De qué orden se estima que pueden ser los desperdicios de morteros o revoques o afinados de piso, pues repellos? Más o menos, ¿de qué orden pueden ser? Muchas gracias. Francisco, nosotros no hemos medido ese residuo, ¿por qué? Pues por lo menos en los proyectos donde yo he trabajado, ya hay muchas buenas prácticas donde uno prácticamente puede reutilizar el 100% del material que sobra, o que no sobra, sino que cuando uno hace el lanzado del mortero o del repello, cae sobre un plástico, en ese plástico son morteros de larga vida, entonces normalmente uno puede reutilizar ese mortero. Entonces yo personalmente no he medido esa cantidad de desperdicio. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces nosotros hemos medido residuos en diferentes proyectos y pues son cantidades realmente impresionantes, y después de implementar ciertas acciones que hacen parte de un plan de gestión integral de RCDs, donde tratamos de ir desde la prevención de la generación hasta ya pues finalmente llegar a un sitio de disposición final, pues hemos logrado impactar considerablemente. Miren que aquí en este cuadro ustedes tienen los mismos materiales, el antes y el después. Aquí llamo yo antes y después. El antes es la medición de la línea de base, tal cual como están haciendo el proyecto,
y el después es después de la intervención que nosotros hacemos con las sugerencias de todo punto de vista, que ahorita vamos a ver algunas de ellas, cuáles son las mediciones de los materiales. Entonces, claramente hay una reducción de los RCDs que se generan en los proyectos. Y pues la valoración económica también, pues aquí tenemos unas tablas que en algunos proyectos hemos logrado cuantificar por cada tipo de implementación de acción específica para prevenir, reducir, reutilizar, reciclar el RCD, en qué proceso específico, en qué material, cuál es el porcentaje de incidencia en la reducción del desperdicio, cantidad de material ahorrado y el beneficio económico, el ahorro directo, el ahorro indirecto y finalmente el ahorro total. Bueno. Y aquí tenemos más o menos como cómo se distribuye eso. Digamos que dentro de las acciones más duras que impactan de mejor manera en el beneficio de la gestión de los RCDs es lo que llamamos nosotros compra eficiente de materiales, que eso abarca una serie de procesos que ahorita vamos a poder mirar, en detenimiento, pues algunas de esas acciones. Déjenme, yo paso rápidamente acá. Entonces, miren. ¿Cuál es la jerarquía de la gestión de RCDs? Y así se conoce esto, la jerarquía de la gestión de RCDs. Se conoce como primero evitar. Si yo lo puedo evitar la generación de RCDs, perfecto, es lo primero. Si yo no lo puedo evitar, pues a lo sumo tengo que tratar de reducir la generación. Si no lo puedo reducir, pues trato de reutilizarlo. Reutilizarlo significa sin ninguna modificación de ese residuo como se generó, lo vuelvo a incorporar en el ciclo productivo. El reciclar ya es haciendo alguna transformación y esas tres se conocen como las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar. Luego tengo una acción que es el compostaje, sobre todo para los residuos sólidos que salen de los caspetes, etcétera. Luego tengo una opción que es incinerar y luego la disposición final. De bajo impacto ambiental a alto impacto ambiental, ¿cierto? Ahí está. Tenemos dos lineamientos claros, como lo es la resolución 0472 del año 2017, la emite el Ministerio de Medio Ambiente, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición RCDs y se dictan otras disposiciones. Y también la Estrategia Nacional de Economía Circular, que lidera el Ministerio de Medio Ambiente, ¿sí? Que fue producto de la mesa de trabajo de la resolución 472 de 2017, en la línea de acción de materiales de construcción. En esa economía circular lo que busca es cambiar los flujos, como hoy en día se generan los residuos en la construcción. Miren que tenemos una construcción, se generan RCDs, algunos de ellos van a una disposición final, otros de ellos hay una valorización energética, pero lo que se pretende es cambiar eso. Es decir, que en la construcción tengamos posibilidad de reutilización, de reciclaje, de valorización de esos RCD, que Juan Pablo ahorita nos puede dar casos específicos que ellos han logrado en el tema de la valorización de esos RCDs. Bueno, les voy a mostrar ya en 15 o 20 minutos acciones específicas que hemos implementado desde el inicio de una construcción, desde que se hace la planificación de la construcción, que es el layout de la planificación de todo el tema de los residuos, de los sitios de almacenamiento de los materiales. Aquí vemos un layout de una obra donde se planificó incluso el acopio de algunos materiales, como por ejemplo aquí está el tema de los ladrillos, aquí está el tema del acero, aquí están unas zonas de residuos, etcétera, etcétera. Miren, hemos implementado hasta este tipo de cosas en los proyectos. Aquí es la forma como anteriormente se recibían los materiales por unidad, en este caso el ladrillo, y eran prácticamente lanzados en una cadena de personas. Hoy en día ya nosotros no recibimos materiales así. Ya hemos cambiado hablando con los proveedores, hemos cambiado esa forma de logística. Incluso cuando se recibe el material en la obra, hemos generado unas listas de chequeo para el recibo de materiales. Y esa lista de chequeo es facilitándole al trabajador precisamente la verificación. Es decir, de acuerdo a las normas técnicas colombianas que dictan la materia sobre el control de calidad de los materiales, nosotros hemos elaborado unas plantillas, por ejemplo, donde este trabajador, dependiendo del material que llegue,
puede utilizar esa plantilla para medir la calidad del material y con base en eso, de acuerdo al muestreo que tiene que hacer aleatorio de acuerdo a la norma técnica colombiana, rechazar o no, y al deterioro que tenga el material, rechazar o no el material desde ese momento, desde que se está descargando en la obra. Muchas capacitaciones, es supremamente importante la capacitación a todo nivel, desde los mismos profesionales que lideran las obras, pasando por los maestros, oficiales y ayudantes, ¿cierto? Generamos estrategias como equipos que llamamos observadores ambientales, donde se encargan de precisamente verificar implementaciones que se hacen en los proyectos en el tema de gestión de RCDs. Implementación de puntos ecológicos, donde se hace una clasificación en la fuente de algunos residuos. ¿Sí? Hemos hecho también, por ejemplo, diseñar estrategias como estas canastillas que luego son izadas por torregrúa, donde todos estos materiales, estas puntas de acero que resultan del proceso constructivo natural, son colocadas, y también de madera, son colocadas en estas canastillas, donde claramente se van transportando por sitio a sitio para que se incentive la reutilización del material. El trabajador, si tiene el material ahí en la zona, con seguridad lo va a reutilizar. Si no lo tiene ahí, le da pereza caminar 15 o 20 metros para ir a recogerlo. Entonces, son estrategias que se han implementado, mírenlo ahí. Los chutes de RCD, los big bag, son bolsas que se utilizan para recoger RCDs. El reciclaje, por ejemplo, de bolsas de cemento. Algo tan sencillo como esto. Miren esto tan sencillo. La limpieza de la canaleta por donde se descarga el concreto premezclado, que muchas veces no se limpia, y miren pues el reguerito que va generando en el día ese tipo de prácticas. Cambiar prácticas como esta. Miren, aquí estaban depositando el concreto acá, en esta plataforma de trabajo, y luego estaba siendo colocado en este muro. Este es el mismo muro, pero cambiamos la forma de trabajo. Simplemente colocamos una tolva de estas y ya nos evitamos este repaleo aquí, que aquí obviamente se ve pues un desperdicio. Entonces hay cosas tan sencillas como dice uno, pues eso es obvio, pero para mucha gente puede que no sea tan obvio. Miren acá, después de los vaciados de concreto, va sobrando mucho concretico. Ese concretico lo vamos utilizando, planificando prefabricados que no son estructurales. Por ejemplo, el tema de las huellas para los senderos peatonales, el tema de las panelitas, ¿cierto? El tema de topellantas, con esos concretos premezclados, sobre todo que van sobrando después de cada vaciado. Modificaciones a maquinaria o equipo. Aquí esta concretadora se le aumentó la capacidad de la boca de la tolva, porque pues cuando uno está ingresando el material, pues se puede desperdiciar mucho material, ¿cierto? En el tema de mampostería hemos trabajado muchísimo, muchísimo. Aquí hemos diseñado, se han diseñado, por ejemplo, mini estibadores, se han diseñado, por ejemplo, este tipo de uñas para, ya se le pide el material así, debidamente embalado a los fabricantes, ¿cierto? Aquí hay temas de reutilización, simplemente tal cual como sobra el material, como se desperdicia el material, aquí lo estamos utilizando para un banco a nivel de relleno, a un banco de un mueble de cocina. Esto no es un elemento estructural y tranquilamente se puede utilizar como relleno. En estos residuos de mampostería, pues uno los puede triturar y de alguna manera los puede cernir para sacar de ahí material que se puede mezclar con cemento y arena para hacer morteros de relleno. Lo hemos hecho sin ningún problema. En el tema de morteros, miren lo que les decía ahorita, que nosotros en el tema de preparación de morteros hemos mejorado mucho. Antes las malas prácticas, hoy en día las buenas prácticas es donde prácticamente podemos reutilizar el 100% de ese mortero, ¿cierto? Hemos cambiado procesos constructivos, ya utilizamos lo que se conoce como el revoque seco para precisamente evitar pues la suciedad de un mortero tradicional. En el tema de tuberías, hay muchas zonas donde uno puede reutilizar la tubería, las puntas de la tubería. Miren acá, en estas puntas de este acero, para evitar que precisamente las personas que pasen por ahí o los transeúntes se logren hacer daño con esas puntas que quedan de los aceros. Bueno, en el tema de los cortes o de las regatas en la mampostería, ya utilizamos lo que se conoce como las regateadoras.
incluso esta regateadora ya de última generación, donde tranquilamente todo ese desperdicio que se genera o ese polvo lo va absorbiendo como una aspiradora, ¿cierto? Ahí hay un videito pues que ahorita si nos queda tiempo lo vemos. En el tema del icopor o el poliestireno expandido. Ya ahorita Juan Pablo, no sé si Juan está conectado. Sí, señor, por acá estoy. Juan, ¿nos puedes contar la experiencia de Synesco en este residuo específico, que es el poliestireno expandido o el icopor, que llamamos coloquialmente? Sí, Juan, nosotros dentro del Pareto que hicimos de residuos en el sector construcción, identificamos el EPS, poliestireno expandido, como uno de los residuos problema, y más porque, digamos, este residuo es muy complicado de disponer, no se recibe en escombreras o sitios de disposición final, ni tampoco se recibe en rellenos sanitarios, entonces se vuelve un problema para los constructores y ya que es usado pues de una manera muy tradicional en todo el aligeramiento de losas. Entonces empezamos a investigar sobre este residuo y desarrollamos un proceso de resinas. Lo que hacemos es que llevamos por medio de un proceso químico la degradación de este material, le quitamos todo el aire y ya lo que es el poliestireno lo mezclamos con un solvente específico y otros componentes adicionales y generamos unas resinas específicas para pinturas. Esas pinturas, básicamente, el uso que tienen son pinturas tipo solvente que son utilizadas en los mismos proyectos de construcción. Entonces, hoy, digamos, nosotros aquí en Antioquia, a través de un aliado, pues tenemos todo el tema de proceso de resinas y tenemos la fabricación de pinturas a partir de este material. Entonces, hoy tenemos pinturas para demarcación de pisos, todo lo que son pisos y parqueaderos, todo lo que son las líneas amarillas, blancas, rojas, azules o todo lo que sea demarcación de parqueaderos, lo podemos hacer con pinturas hechas a partir de este material. También tenemos pinturas para tipo epóxica, que es para un tráfico mediano o tráfico alto. Y también tenemos algunos tipos de acabados para aplicar sobre metal, también hechos a través de esta resina. Entonces hoy le estamos dando un aprovechamiento al material, convirtiéndolo en resina y posteriormente pues en una pintura. Entonces es uno de los usos más o los aprovechamientos más interesantes que hemos hecho con el material y tenemos ya varios aliados pues que desarrollan productos de este tipo para poner en el mercado. Entonces así es que si de pronto requieren más información o cualquier cosa, pues les entregamos acá en el curso y obviamente todo lo que hemos hecho con AFA y con KIJ, pues les contamos bien como el detalle para que puedan acceder a este tipo de tecnologías que ya se pueden hacer con los residuos que ustedes mismos generan. No se te escucha. El micrófono. Aquí estoy compartiendo la página de Synesco, del grupo Synesco, precisamente, para que miren un modelo exitoso aquí en Antioquia. Y hay ecoproductos, ¿cierto? Que ellos ya han desarrollado, como lo ha mencionado Juan, en este caso específico, con base en ese residuo que es el poliestireno expandido. Precisamente dentro del curso que vamos a lanzar ahora, pues vamos a tener un espacio para eso, para que de alguna manera aprendan cómo ha sido el proceso que ha implementado Synesco en esos ecoproductos. Bueno, entonces continuando con la presentación que les teníamos para esta charlita introductoria, pues aquí tenemos, por ejemplo, cómo, miren que es la misma persona, como antes hacía un proceso de corte de un porcelanato, y después de la intervención ya cómo lo hace, reduciendo cualquier cantidad de desperdicio, ¿cierto? Porque después de hacer este corte, normalmente como lo quebraban, contra la rodilla, y pues por ahí se podía ir por cualquier lado ese material. Bueno, digamos que así tenemos muchos casos para mostrarles de qué hemos implementado. Voy a pasar rápidamente para mostrarles algo que me parece significativo y es la modulación de materiales. Ahí en algún momento con la Universidad de Medellín, con Concreto, desarrollamos un software de modulación de materiales donde nosotros podemos modular cualquier tipo de material de recubrimiento de pisos, de muros, cielo falso, mampostería, modulamos redes hidrosanitarias, eléctricas, etcétera, donde podemos modular el material, nos genera un plano de modulación
y unas listas de corte. Aquí eso lo implementamos pues en un proyecto, lo mismo en mampostería. Miren, aquí tenemos el cortador con la lista de corte del material. Estas son el plano de modulación y las listas de corte. Luego, como se disponía pues en guacales para cada piso, llevar solamente el armotodo que llamo yo. Hoy en día dirían los niños el Lego, ¿cierto? A nosotros nos tocó la época del Estralandia o del armotodo. A la juventud de hoy en día le tocó el Lego. Y miren aquí también mecanismos de transporte con mini estibadores, mini estivas, para pues lograr esto. Aquí en el caso de pisos, también el plano de modulación, la lista de corte, llega a cada área el armotodo, el Lego, donde ya prácticamente el oficial lo puede de alguna manera instalar. Mezclado con, por ejemplo, aquí tenemos una máquina cortadora de doble disco, en donde en el primer corte hace el corte, en el segundo corte hace la rectificación, quedando prácticamente perfecto el corte, porque muchas veces si no utilizamos máquinas de corte como esta, sino como esta anterior, esta de acá, esta de acá, puede que esa punta nos quede despontricado un poquito, ¿cierto? Mientras que con este tipo de maquinaria nosotros hemos logrado cortes perfectos donde la interventoría nos ha autorizado reutilizar el 100% de este material de corte. Bueno, también de cielo falsos, modulación de cielo falsos. Y digamos que pues hemos implementado muchas cositas en los proyectos que lo que buscamos precisamente es optimizar los procesos con un objetivo, es reducir la cantidad de generación de residuos. Y luego implementamos un indicador de desempeño de la implementación de todo esto y la vamos monitoreando el porcentaje de cumplimiento con algunas metas que se proponen, con algunos beneficios económicos que se pueden entregar a los proyectos en caso tal de que se ahorre realmente por esta gestión integral de los RCDs. Eso es a grandes rasgos los que queríamos comentar acá. No sé si Juan nos puede contar algunas de sus experiencias. Ya nos contó algo pues con el tema de la pintura a base de poliestireno expandido, pero también tiene otras implementaciones. Juan, sí, o para contarles pues de manera rápida, dentro del ejercicio que hicimos de residuos en el sector construcción y este pareto que les contaba ahorita, del cual salió el EPS, salieron también otros residuos muy interesantes que empezamos a trabajar desde la compañía. Uno de ellos fue el tema del drywall. El drywall se genera en grandes cantidades en la etapa pues, de acabados. Tiene, digamos, una complejidad que la disposición no tampoco se recibe en sitios de disposición final o en relleno sanitario, entonces en muchas partes se dispone de una manera no adecuada. Empezamos a investigar también y desarrollamos una forma de aprovecharlo. Tenemos unos procesos internos para hacer, digamos, una molienda del material, separar el cartón del yeso. El cartón se va para procesos de reciclaje, para convertirlo de nuevo en papel o el cartón, y el yeso queda para procesos agrícolas. Entonces hoy aquí tenemos, digamos, implementado un sistema de aprovechamiento del drywall, donde todas las obras de construcción que trabajan con nosotros pues tienen ese beneficio de aprovechamiento y no sería un tema de disposición final, sino que les marcaría o les aumentaría la tasa de aprovechamiento del proyecto, básicamente con el manejo de ese tipo de residuos. Otro es la madera. La madera también es un material que sale en grandes cantidades en las obras. Desarrollamos también un proceso de aprovechamiento que hoy tenemos, digamos, equipos de trituración de gran tamaño, que esos equipos de trituración, ese es el compost, eso es, equipos de trituración de gran tamaño, y móviles, lo que hacemos es que los desplazamos en las obras o tenemos nuestros centros de aprovechamiento, allí va el material, se muele y lo incorporamos en dos tipos de procesos. Uno es compostaje, que donde generamos ese compost que ves ahí, con residuos orgánicos que recogemos de los diferentes proyectos, se mezcla, se genera el compost y tenemos un insumo para el segmento agro. Y también ahorita estamos trabajando con las diferentes empresas de los ladrilleros de la zona, donde estamos haciendo una sustitución del carbón hasta del 40%. Entonces, ese material que sale de ese proceso de chipeado se entrega a estos sitios y se hace la sustitución del carbón y lo generan para secado de piezas o también para lo que es el proceso de cocción de las mamposterías.
Entonces también otro uso bien interesante que le estamos dando a estos residuos. Y también un caso bien interesante con todo el tema de plásticos, pues venimos también con temas de transformación, donde los plásticos pues los estamos incorporando o transformando para incorporarlos de nuevo a la cadena. Entonces estamos generando ecomateriales o bioinsumos como tal para las diferentes industrias y se comercializan pues acá en el medio. Por último, Juan, también hay una estrategia bien interesante que venimos trabajando hace años, con todo el tema de los RCDs, se convierten también en ecoagregados. Entonces aquí todo lo que son RCDs que vienen de procesos de concretos, morteros, baldosas, todo el tema de mampostería, todos esos tipos de materiales, los llevamos a un proceso de selección, de trituración y al final pues obtenemos lo que son materiales para llenos, bases granulares cumpliendo en vías, subbases granulares cumpliendo en vías y agregados como arenas y triturados para concretos. Que si bien hoy la norma nuestra no lo permite, en Europa sí se hace y en Estados Unidos hace mucho tiempo, pero aquí los podemos especificar por desempeño. Entonces son productos que por desempeño cumplen fácilmente, están a la altura de cualquier material convencional o agregado natural y están, digamos, también ayudando a cumplimiento de metas ambientales de los proyectos. Así como este y muchas otras alternativas, también el aprovechamiento en obra de materiales, pues hay muchas cosas que podemos hacer y que en este curso pues les vamos a trasladar ese conocimiento para que lo tengan y también mirar si de pronto a través de todo este tipo de espacios pues se pueden generar alianzas bien interesantes que nos lleven a trabajar en pro del aprovechamiento de residuos. Gracias, Juan. Yo quiero terminar ya para darle la palabra a la gente. Nosotros diseñamos un curso precisamente sobre gestión integral de residuos de construcción y demolición. Está estructurado en varios módulos. José Nicolás les puede compartir esta información. En cada módulo aparece pues los temas que vamos a tratar. En el primer módulo son generalidades y marco legal de la gestión integral de los RCDs. En el segundo módulo es la prevención y reducción de RCDs. En el tercer módulo hablamos de la recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de RCDs. El cuarto módulo es aprovechamiento de RCDs. Y el quinto módulo es la formulación e implementación de un programa de manejo ambiental de RCDs, porque de acuerdo a la resolución 0472 de 2017, los grandes generadores de RCDs, que son las obras de construcción, uno de ellos son las obras de construcción, tienen la obligación de demostrar precisamente la gestión de estos RCDs con unos porcentajes sobre el material comprado y efectivamente esos porcentajes van incrementando año tras año. La implementación de esta resolución empezó en el año 2018 con una exigencia del 2% del aprovechamiento. Al año del 2021 vamos en un 8%. Al siguiente año crece un 2% más, sería el 10%. Al siguiente año un 2% más sería el 12%, hasta que se cumpla el 30% de aprovechamiento de esos materiales comprados. Entonces es bien importante de que las empresas constructoras conozcan sobre precisamente lo que la ley exige, que es la implementación de un programa de manejo ambiental de RCDs que tiene que ser debidamente aprobado por la autoridad ambiental. José Nicolás les puede enviar la información detallada de este microcurrículo y pues toda la información del curso, el costo, las fechas, todo, él también la puede dar. Yo creo que, Milo, ya le podemos dar la palabra a varias personas que tienen la mano levantada, señor, para ir cumpliendo con el horario también pues establecido para la charla. Perfecto, vamos a decir entonces quiénes están haciendo preguntas. Hay dos personas con la mano levantada. Yo no sé si Francisco Villada levantó la mano nuevamente o se le quedó levantada de la pregunta anterior. Francisco. Bueno, entonces vamos con Diana Páramo, que Diana levantó la mano. Buenas tardes. Quería consultar dos cositas. Una, si la aplicación, pues según lo que le escuché, usted dice que la aplicación para la modulación es una aplicación pública o se puede pues comprar o simplemente es de manejo interno de ustedes. Y la segunda es si la empresa que nos mostraron ahorita en la página web solamente trabaja en Medellín o si también pueden trabajar acá en Pereira. Bueno, yo respondo la primera y dejo planteado el campo para la segunda. La primera es con respecto al software de modulación de materiales, se vende, se comercializa, entonces
pues podemos dejar los datos de nosotros aquí en el chat, o José Nicolás los puede compartir para que nos contacten. Ya voy a dejar ahí la información mía y mi celular para que nos contacten. Y en la segunda, Juan ya nos puede ayudar, Juan Pablo. Podemos implementar estos modelos allá. Sí, en el tema de operación en la zona, estamos trabajando hoy en alianzas para poder prestar servicios. Hay clientes que nos llaman muchas veces de manera puntual y tienen diferentes obras, donde, digamos, puede, digamos, ser un servicio mucho más especializado, obviamente, con los costos, pues, razonables o casi los costos muy similares a los que tenemos acá. Entonces, miramos el caso específico y si se puede, pues, abrimos operación. Tenemos aliados, pues, en el tema de transporte, disposición final y temas de aprovechamiento también en la zona. Entonces, sí podríamos hacerlo. Ya es un tema de revisar puntualmente cuál es la necesidad, tipo de cliente y se revisaría el tema. Juan Pablo, muchas gracias. A propósito, de ese modelo in-house, qué pena, Milo, de ese modelo in-house que ustedes han implementado, ¿puedes contar un poquito? Sí. Gracias, Juana, y por recordarme el tema. Sí, ve. Nosotros en proyectos que tienen gran tamaño, de gran envergadura, pues lo que tenemos es un servicio in-house, como tú lo dijiste, y es que ponemos al servicio del proyecto toda una logística o la logística necesaria para mover todos los residuos del proyecto. Imaginémonos un proyecto de infraestructura vial que tienen una gran extensión y manejar los residuos se vuelve a veces complejo, muchos frentes de trabajo. Entonces lo que hacemos es que instauramos un punto limpio dentro del proyecto. Nosotros lo administramos a través como de toda la plataforma que tenemos de gestión de residuos. Hacemos la programación logística, ponemos nuestros vehículos, toda la logística para la recolección, separación de la fuente y tratamiento de los residuos. Y lo que hacemos es que hacemos por el servicio, por el proyecto, una gestión integral de todos los residuos, donde el proyecto no se tiene que preocupar por quién me esté generando, sino que nosotros hacemos todo el trabajo por las obras y lo acompañamos pues en un tema de plataforma logística y de residuos para tener toda la trazabilidad. Estamos entregando ahí quincenalmente a los directores ambientales de cada proyecto un informe muy consolidado de la gestión de residuos, donde ellos pueden ver fácilmente cuáles son las generaciones, cómo se ha movido el residuo, cuáles son las tasas de aprovechamiento, y lo acompañamos con todo el tema del PMA y la ejecución del PMA de RCD. Entonces hacemos todo el trabajo que tiene que ver con la generación de residuos por los residentes y les quitamos, digamos, como ese peso de encima y les hacemos el acompañamiento. Juan Pablo, en el chat, Santiago Posada pregunta que qué posibilidad tienen de realizar un convenio para entregarles material en gran cantidad desde otras regiones del país. Esto tiene que ver con lo que acabaste de explicar, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Se podría revisar el tema. Hay que mirar el tipo de material. También nosotros tenemos algo bien interesante y es que hoy tenemos una unidad de investigación y desarrollo que aquí, digamos, también pues a través de la alianza de KIJ y Aqua Ingeniería, pues tenemos un equipo bien nutrido de expertos en estudiar materiales y mirar los tipos de materiales, y tenemos capacidades cuando son grandes volúmenes en buscar si son aprovechables o se pueden aprovechar para poder, digamos, generar un tema de economía circular y valoración de residuos. En el caso que no, pues simplemente se trabaja un tema de disposición final, pero sí podría priorizarse todo el tema de residuos en gran volumen. Y tenemos pues toda la logística y todo lo que se requiera para hacer estos movimientos. Perfecto. Carolina Ramírez pregunta ¿cómo se han manejado las tejas de asbesto? Que si se han manejado como un RESPEL o como un RCD. En el tema de las tejas de asbesto, tiene una particularidad y es dependiendo del manejo que se le dé al material. Y eso va muy marcado desde el proceso del desmonte. Si hacemos un desmonte controlado y quien está demoliendo o haciendo el trabajo lo hace bien, desmonta las tejas de una manera que no se fracturen, que no se fraccionen, y se empaqueta el material, se puede manejar como un RCD y se puede llevar a los sitios de disposición final de una manera organizada y controlada. Nosotros hacemos todo ese proceso también y garantizamos que el residuo pues llegue donde tiene que llegar para manejarlo como en sitio de disposición final.
¿Qué pasa cuando el residuo es fraccionado o no se maneja de una manera adecuada? Cuando se fracciona, ahí es donde es el peligro y empieza a generarse un material particulado que ese sí es complejo para las personas que están cercanos a este. Entonces, ahí en ese momento sí hay que manejarlo como un RCD. Entonces, siempre y cuando se haga de una manera controlada y organizada, se puede manejar como en sitio de disposición final. Si no lo hacen así, sí se debe manejar como peligroso por la cercanía al asbesto que tiene este tipo de material. Y eso, digamos, impacta mucho en el costo. Hoy manejar en promedio un kilo de un material de estos que se maneja como peligroso, estamos hablando que en promedio puede estar entre 1.800 y 2.000 pesos el kilo para tema de disposición final en celda de seguridad. Cuando se maneja como un escombro, un RCD, baja considerablemente y se maneja ya por metro cúbico. Entonces son dos, que es como el cielo y la tierra, por decirlo así, son muy diferentes los costos. Entonces, si es controlado, es mucho más eficiente para la obra. Juan, hay otra pregunta. Oscar Moreno pregunta que si con los ecoproductos se genera alguna certificación para garantizar que se realizan con RCDs. Sí, nosotros aquí en el área metropolitana estamos avalados por el área, por Corantioquia y Cornare como empresas de transformación. Y todos nuestros procesos pues, y los productos vienen certificados bajo esos sellos de transformación y le damos la garantía a nuestros consumidores de que los productos son hechos a partir de este tipo de materiales. Muy bien, y ya para terminar, Guillermo López, yo no sé si esto es una pregunta o es que Guillermo quiere compartirnos algo. Dice que hay una experiencia aplicando tecnología para reutilizar material de sitio y evitar explotación de canteras en algunos casos. Guillermo, de pronto nos quiere ampliar esto que colocó en el chat. Sí, Camilo, no sé si les pueda compartir un par de fotos, pero básicamente es una tecnología que ya le dio aval Invías con megabags, con unas megabolsas que permiten empaquetar, llamémoslo así, los escombros o los materiales de derrumbe para reutilizarlos en sitio, evitar el transporte por el costo del transporte, la contaminación de ese transporte y tener que explotar una cantera para volver a hacer los llenos que se pudieron haber hecho con ese sistema. Entonces, no sé si les Total. un par de fotos. Sí, Guillermo, adelante. Lo que pasa es que se te está escuchando muy pasito. No sé si estás muy retirado del micrófono. ¿Aló? ¿Sí, ahí? Sí, ahí mejoró. Bueno, entonces permítame compartir, porque dice que inhabilitó la función de compartir. Ah, de pronto, José Nicolás, de pronto está parametrizado así, quedó configurado así la charla, no sé. Bueno, José Nicolás. no habría problema, pero de pronto para los que quieran pueden averiguar la vía del Quimbo. En el Huila, finales del 2019, un derrumbe que se llevó la calzada, toda la vía. Estuvieron casi 15, 20 días sin vía y la forma con que se restituyó el tráfico fue utilizando las megabags, que son unas bolsas del tamaño del volco de un doble troque, se llenaron con el mismo material del derrumbe y se fue reconstruyendo un muro de más de 30 metros de altura hasta conformar nuevamente la banca. No se tuvo que traer material para recuperar la banca, sino que con el mismo material del derrumbe se hizo la recuperación. Algo similar se hizo en el 2010 o 2011, cuando en la ola invernal en La Mojana se abrió un roto en el río, inundó toda esa zona en la costa y volvieron a sellar el roto utilizando el mismo sistema, llenando las bolsas con material de sitio. Guillermo, ya puedes compartir las fotos. Estás como coadministrador. Mientras Guillermo pone las fotos, yo refuerzo un poco el tema y ya, digamos, Guillermo tiene mucha razón y muchas de las estrategias que se generan en algunos proyectos es la utilización del mismo material del sitio. En esas aplicaciones, o también, digamos, nosotros hemos realizado aplicaciones en temas de vías, en vías secundarias y vías terciarias. Muchas veces
Hasta inclusive sale mucho más eficiente coger el material del sitio con tecnologías, biopolímeros, otro tipo de tecnologías, logra uno aumentar como todos sus índices de desempeño mecánico y utilizarlos al final como si fuera una base, una subbase granular. Eso tiene un impacto grandísimo en los costos, podría bajar hasta un 30 o un 40% del costo convencional de una vía o de un lleno o de un talud de este tipo. Entonces sí se pueden hacer, o sea, hay proyectos específicos que permiten eso, como otros no, pero sí ese tipo de aplicaciones se usan mucho también en algunos proyectos. No sé si están viendo alguna de las fotos. Sí, sí se está viendo, Guillermo. ¿Cuál foto están viendo? Ahí se está viendo un puente con un terraplén pasando el puente a la derecha. Ah, bueno, este es el terraplén construido. Entonces, de pronto aquí podemos ver como el proceso rápidamente. Está la calzada que se fue y se empezaron a llenar en estos formaletas, se forraban con el geotextil, se llenaban con material del derrumbe y se iba conformando el lleno con la ayuda de las retroexcavadoras. Es que no tengo las fotos como en orden porque pues no tenía pensado hablar del tema, pero finalmente quedó así el muro y la vía se dio paso en cuestión, creo que fueron 17 días realmente que estuvo la vía cerrada. Guillermo, pero eso debe tener algo complementario porque eso veo que está trabajando como una estructura de contención. Sí, señor. Sí, eso se arma como si fuera un Lego y casi que funciona. Eso está diseñado con la fricción que genera el geotextil y la calidad de los hilos que lo cierran, que arman las bolsas. Y la gran masa que tiene eso, porque cada bolsa de esas pueden ser 12 o 14 metros cúbicos de Es material. como un muro en tierra armada. Es como un muro en tierra armada. ¿Sí? Esto fue presentado al INVIAS en el año 2019 en las ruedas de innovación que hubo y obtuvo uno de los más altos puntajes en innovación. De hecho, pues ya en este momento están avalando el tema con la Universidad del Cauca, pues como para hacerlo más público, pero digamos que esta fue la solución de esa zona. Y en la Mojana, en la zona del río Cauca, en el 2010 y 2011, pues se presentó este roto que inundó gran parte de la zona de la costa y posteriormente, después de muchos análisis, se llegó a que la solución más rápida y eficiente era utilizando las megabolsas. Aquí ya se ve cómo se van instalando, cómo van cerrando el roto y luego le construye una vía por encima y ahí podemos ver ya el roto cerrado después de llenarlo con el sistema Megavax utilizando material de sitio. Aquí lo importante es eso, que bajan los costos, se genera el mínimo impacto ambiental, se reutiliza el material existente o el material de la zona. Muchas gracias, Guillermo. Muy interesante. Ustedes. Gracias. Bueno, de pronto hay una última pregunta, porque ya sí, para no abusar del tiempo, no sabemos quién formula la pregunta, no aparece el nombre, pero preguntan que si el cálculo del porcentaje de la meta final del cumplimiento es el peso total de los RCDs aprovechados sobre el peso total de la obra o el peso de los RCD aprovechados sobre el peso total de los residuos generados. Buenas noches. Juan, si quieres te colaboro con esa pregunta. Gracias, Lisset. Adelante. No sabía que estabas por aquí. Dale. Presentemos a Lisset, por favor. Mucho gusto. Mi nombre es Lisset Mejía. Yo hago parte del grupo Cinesco. No había tenido la oportunidad de presentarme, pero bueno, ya estoy por aquí. Afortunadamente llegué a tiempo y escuché pues como toda, digamos, toda la disertación que se dio el día de hoy. En cuanto a la pregunta que hacen sobre la meta de aprovechamiento según la resolución 0472, se calcula es en base al porcentaje, bueno, al total de los materiales utilizados en obra, ¿sí? Entonces, en base a ese porcentaje de los materiales es que se calcula
el porcentaje de aprovechamiento de residuos que se debe tener en el proceso constructivo. Muy bien, Lisset, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que estamos listos, Juan Camilo, para que entonces cerremos por hoy. Ya saben que con la Asociación de Ingenieros de Risaralda, con José Nicolás y con Camilo. John G, pueden conseguir la información sobre el curso. Adelante, José Nicolás. No, yo quería decirles pues a todos los que están que han estado en la charla, que me pueden escribir a mi número celular WhatsApp para hacerles llegar la grabación y más información sobre el tema. Mi celular es el 315-276-7800. Lo repito, 315-276-7800 y ahí estaremos pues a disposición de ustedes. Repítalo, José Nicolás, yo lo escribo por el chat. 315-276-7800. A todo el que me escriba por ese número, con mucho gusto le hago llegar la grabación. O el link de la grabación, porque como eso se manda por Drive, entonces les mando el link para que puedan acceder. Y repito, también nosotros la vamos a colocar en el YouTube, en el canal de YouTube de CAIGOT Ingenieros, que ya se los vamos a compartir también aquí pues por el chat para que también lo puedan ver cuantas veces quieran, ¿sí? Ya se los vamos a colocar. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Y esperamos pues que se inscriban en el curso. Ya esto fue como un abrebocas con el ingeniero Juan Pablo Bolívar, con el ingeniero Juan Camilo Aldana, con Lisset, para que puedan entonces profundizar sobre estos temas tan interesantes de los RCDs y de las obras de construcción. Muchas gracias a todos y que tengan buena noche. Muchas gracias y a la asociación por esta invitación. Hasta luego y gracias. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, seguimos en contacto pues. Muchas gracias. Y por la Asociación de Ingenieros siempre a sus órdenes.